Bienvenidos a Crónicas de Medianoche. En este video, realizamos una investigación sobre uno de los casos más aterradores que sucedieron en un hospital. Atención, en el año de 1987, en el Instituto Goiano de Radioterapia, ubicado en Goiânia, en Brasil, dejó abandonado una máquina que se utilizaba como tratamiento para cáncer. En ese entonces, dos personas que realizaban una exploración urbana desmantelaron ese equipo y se llevaron una cápsula llamada Cesio-137. Esta cápsula emitía un brillo azul que asemejaba a algo costoso. Estos jamás se imaginaron que era un material radioactivo. Desafortunadamente, repartieron parte de esa cápsula a familiares y amigos, provocando una contaminación en gran escala. Desafortunadamente, ante este incidente, más de 4 muertos y cientos de personas con heridas de radiación, convirtiéndose en uno de los accidentes nucleares más graves de la historia. Mi nombre es Sergio, y esto es Crónicas de Medianoche. ¡Empezamos! El Instituto Goiano de Radioterapia quedó en silencio en 1985. Entre escombros y paredes descascaradas, una máquina de teleterapia permanecía en una habitación a oscuras. No había letreros de advertencia legibles, solo el goteo constante del agua, un ruido que llamaba para ver qué lo causaba. Nadie imaginaba que dentro de esa máquina de metal dormía un corazón de sal de cesio, esperando que alguien cometiera el error de despertarlo de su letargo metálico. Dos exploradores, Roberto y Wagner, cruzaron hacia el hospital en ruinas buscando algo que vender. No eran expertos en urbex, sino hombres movidos por la necesidad. Al escuchar el goteo, fueron hacia el lugar y al ver la pesada máquina de tratamiento, pensaron que habían ganado la lotería. Con herramientas rudimentarias y sudor en la frente, comenzaron a quitar el blindaje de plomo, ignorando que cada golpe los acercaba más a una muerte invisible y silenciosa. Cuando finalmente lograron abrir la cápsula en el patio de una casa, el horror se disfrazó de belleza. Un polvo fino, de un azul eléctrico sobrenatural, comenzó a brillar intensamente en la oscuridad de la noche. Era una luz mágica que hipnotizaba a cualquiera que la mirara. Lo que ellos llamaban el polvo de las estrellas era en realidad una descarga masiva de fotones gamma, destruyendo sus células a nivel molecular. La noticia del objeto brillante se corrió por el vecindario. Vecinos y amigos se reunieron como si fuera una atracción. Uno de los exploradores, fascinado, repartió fragmentos del material. Hubo quienes se pintaron la cara con el polvo brillante para brillar en la oscuridad, riendo y celebrando, sin saber que estaban frotando veneno radioactivo directamente en su piel, sellando el destino de familias enteras en una sola noche. Pocas horas después, la fascinación se convirtió en agonía. Los primeros en tocar el material comenzaron a sentir náuseas incontrolables y quemaduras profundas que aparecían de la nada. Los médicos, confundidos, pensaron inicialmente en una enfermedad tropical o comida en mal estado. Mientras tanto, el rastro de la luz azul se extendía por toda la ciudad a través de monedas, manos y ropa, creando una red de contaminación invisible. María Gabriela Ferreira, esposa de Roberto, fue la primera en sospechar que la luz azul era el origen de las enfermedades. Con una valentía increíble, colocó los restos de la cápsula en una bolsa de plástico, subió a un autobús público y los llevó a un centro de salud. Sin saberlo, esa bolsa emitía una radiación tan potente que estaba dando un destello a todos los pasajeros a su alrededor. Fue su determinación la que finalmente alertó a las autoridades. Cuando los físicos llegaron al centro de salud con un contador Geiger, pensaron que el aparato estaba averiado. La aguja se disparó al máximo apenas entraron al edificio. Al acercarse a la bolsa que María Gabriela había entregado, el dispositivo comenzó a emitir un sonido estridente y constante. En ese instante, el miedo cambió de forma. Ya no era una enfermedad desconocida, era una emergencia nuclear en pleno corazón de la ciudad. Para clasificar a la población, el gobierno convirtió el estadio de fútbol local en un centro de triaje masivo.
Miles de personas hicieron fila bajo el sol, aterrorizadas, esperando que los técnicos pasaran detectores de radiación sobre sus cuerpos. Aquellos que hacían pitar el sensor eran separados de sus familias, despojados de su ropa y lavados con mangueras en duchas improvisadas, mientras el pánico colectivo crecía con cada pitido. La tragedia tuvo su rostro más triste en Leyre, una niña de 6 años que, fascinada por el polvo azul, lo ingirió mientras comía un sándwich. Su cuerpo se convirtió en una fuente de radiación tan intensa que los médicos no podían acercarse a ella por mucho tiempo. Leyre pasó sus últimos días en una habitación aislada, siendo un faro viviente de energía letal, víctima de la curiosidad más inocente y del descuido más criminal. El funeral de las víctimas fue un evento violento. Los cuerpos altamente radiactivos tuvieron que colocarse en ataúdes de plomo sellados que pesaban toneladas. En el cementerio, una multitud enfurecida protestó e intentó impedir el entierro, lanzando piedras a los ataúdes por miedo a que la tierra se contaminara para siempre. Fue un entierro digno de una pesadilla de ciencia ficción, custodiado por hombres con trajes de protección química. Antes de continuar, quiero pedirte un favor. Regálame tu like y suscríbete. Ayúdame a que esta comunidad siga creciendo. Tu apoyo es muy importante. Gracias a esto motivamos a que más amantes de crónicas se unan. ¿Ya lo hiciste? Listo, continuamos con esta perturbadora historia. Las excavadoras llegaron a las calles de Goiânia, pero no para construir, sino para destruir. Casas que habían albergado familias por mucho tiempo fueron declaradas inhabitables en cuestión de segundos por un pitido electrónico. Quienes operaban las máquinas, envueltos en trajes de presión positiva, derribaban muros mientras los antiguos dueños observaban tras las vallas cómo sus recuerdos eran tratados como escombros tóxicos que nadie podía tocar. De acuerdo al protocolo de descontaminación, este era implacable. Todo lo que tuviera porosidad debía ser destruido. Imagina, se fueron sus fotografías familiares, muebles que pasaban de generación en generación, ropa y juguetes fueron confiscados y sellados en barriles de acero. Los exploradores urbanos que hoy visitan zonas de exclusión no encuentran restos de vida, porque el Cesio 137 obligó a las autoridades a raspar incluso la capa superior del suelo, dejando solo tierra estéril y concreto nuevo. El autobús de línea que María Gabriela tomó con la cápsula se convirtió en un transporte de muerte móvil. Por días, cientos de pasajeros se sentaron en el mismo lugar donde el Cesio había estado, recibiendo dosis masivas de radiación en sus órganos internos. Cuando las autoridades localizaron el vehículo, estaba estacionado en un depósito. En el interior brillaba débilmente bajo las luces de la inspección un cascarón metálico que ahora era un arma radiactiva. En las afueras de la ciudad se construyó un depósito de desechos que parecía sacado de una película. Miles de barriles metálicos, cada uno cargado con los restos de una vida contaminada, fueron apilados y luego sellados bajo capas de hormigón y plomo. Esos barriles contienen el recuerdo de la luz azul, una radioactividad que permanecerá activa y peligrosa por los próximos 3 siglos, custodiada por el silencio. Si piensas que esto era lo peor de esta historia, no terminó con la limpieza. Se trasladó a cada uno de los sobrevivientes. En las calles, la gente evitaba tocar a quienes vivían en el barrio afectado. Los niños de otras zonas no querían jugar con los supervivientes, llamándolos los brillantes. El estigma social fue una segunda radiación, una que no quemaba las células, pero sí el espíritu, convirtiendo a las víctimas en parias dentro de su propia ciudad. La radiación del Cesio 137 no mata instantáneamente, desintegra desde adentro. Los médicos observaban horrorizados cómo los tejidos de los pacientes más graves sufrían necrosis masiva.
Las células perdían la capacidad de regenerarse y lo que empezaba como una mancha oscura en la piel se convertía en una herida abierta que no sanaba. El hospital de tratamiento se convirtió en un laboratorio de un horror médico nunca antes visto en Sudamérica. El dueño del depósito de chatarra, que quedó fascinado por la luz azul, vivió con la culpa de haber llevado la muerte a su hogar. Aunque sobrevivió inicialmente a dosis que habrían causado mucho daño a cualquiera, su cuerpo quedó marcado para siempre. Su vida se convirtió en un desierto de soledad y alcoholismo, habitando un cuerpo que se descomponía lentamente mientras recordaba el brillo de aquel tesoro que le arrebató a su esposa y a su sobrina. Hoy en día, en los lugares donde estaba el hospital, el depósito de chatarra y las casas de las víctimas, solo quedan lotes baldíos rodeados de cercas altas. La vegetación crece de forma salvaje, pero hay una ausencia de aves y ruidos urbanos. Son cicatrices en el mapa de la ciudad, terrenos que nadie quiere comprar, donde nadie se atreve a construir y mucho menos acercarse. Recordatorios mudos de que el peligro sigue enterrado bajo unos metros de concreto. En Abadía de Goiânia, el sitio de reposo final de los desechos, se creó un túmulo de hormigón que parece un búnker futurista. Bajo esa estructura descansan más de 6.000 toneladas de escombros, ropa y objetos radiactivos. El contraste es aterrador. Un parque verde y silencioso que en realidad es un sarcófago nuclear diseñado para durar 300 años, donde el tiempo parece haberse detenido sobre la tragedia. A veces, aventureros urbanos intentan acercarse a las zonas restringidas de los depósitos de desechos, buscando capturar la esencia del lugar. Sin embargo, no hay nada que ver a simple vista. El terror reside en lo que capturan sus medidores, un incremento repentino en los niveles de fondo que les recuerda que aunque el lugar parezca un parque tranquilo, el veneno azul sigue ahí, emitiendo energía invisible hacia el cielo. Años después del accidente, quienes trabajaban en el cementerio del parque comenzaron a relatar historias inquietantes. Algunos aseguraban que en las noches de neblina se podía ver un tenue resplandor azul flotando sobre las pesadas losas que cubren los ataúdes de plomo. No eran fantasmas, decían, sino la propia energía del cesio que se negaba a apagarse, buscando una salida a través de las grietas del cemento. Durante mucho tiempo, los habitantes de Goiânia sufrieron una discriminación silenciosa. Se cuenta que en algunos aeropuertos y hoteles del extranjero, al ver que el origen del viajero era la ciudad del accidente, las personas daban un paso atrás o incluso evitaban tocar sus documentos. El miedo a la contaminación por contacto convirtió a toda una población en sospechosa de portar una maldición invisible que los marcaba más que cualquier cicatriz. En los lotes baldíos donde el suelo fue removido, surgió una vegetación inusualmente densa y oscura. Los vecinos de los barrios aledaños evitaban que sus mascotas entraran a esos terrenos, jurando que las plantas crecían con formas retorcidas y que los insectos allí eran diferentes. Aunque los científicos lo negaban, la psicosis urbana creó la creencia de que la naturaleza misma había sido alterada, creando un ecosistema alienígena en medio de la ciudad. Se dice que en el depósito de Abadía de Goiás, donde descansan los barriles, algunos vigilantes renunciaron tras pocas semanas. Reportaban una sensación de hormigueo constante en la piel y un zumbido eléctrico que les impedía dormir. El silencio del búnker no era paz, sino una presión auditiva que les recordaba que estaban parados sobre toneladas de muerte latente, custodiando un tesoro que nadie quería robar. La importancia de la precaución en la exploración urbana radica en que los peligros más letales suelen ser invisibles y muchas veces carecen de advertencias inmediatas. Mientras que un explorador puede cuidarse de estructuras, animales o incluso personas, es imposible detectar a simple vista la presencia de material, vapores químicos persistentes o, en casos extremos, fuentes radiactivas como la de Goiânia. Entrar en un sitio sin una investigación previa sobre su antiguo uso, especialmente si se trata de hospitales o fábricas industriales, es jugar a la ruleta rusa con la salud, ya que los contaminantes pueden ser inhalados o adherirse a la ropa, convirtiendo una aventura en una sentencia de enfermedad a largo plazo.
Peor aún es el error de manipular o sustraer objetos, ya que esto rompe la barrera de seguridad entre un sitio contaminado y el mundo exterior. Al llevarse un trofeo o intentar desmantelar maquinaria desconocida, el explorador corre el riesgo de liberar sustancias selladas o de introducir venenos silenciosos en su propio hogar y círculo familiar. Lo importante del Orbex: no te lleves nada más que fotos, no es solo una norma de conservación, sino un principio de supervivencia vital. La curiosidad imprudente ante lo desconocido puede transformar un objeto curioso en un vector de muerte que no se detendrá hasta que el daño sea irreversible. Gracias por llegar al final, te lo agradezco. Te invito a regalarme tu like, suscríbete al canal y en comentarios déjame escucharte. ¿Qué casos podríamos tocar? ¿Cuáles son de tu interés? Y sobre todo, ¿qué opinas de este caso? Mi nombre es Sergio y esto fue Crónicas de Medianoche. Descansa, si puedes.